En el siguiente video vamos a hablar de la componente del vector A sobre el vector B. Y así se escriben. Para poder sacar su fórmula vamos a deducirla y poderla comprender. Es necesario en toda esta materia de cálculo vectorial que nosotros, lejos de poder aprendernos una fórmula, lo más recomendable es que la comprendamos. Son fáciles de deducir. Si yo puedo comprender la fórmula, pues todo se va dando por añadidura, cada vez se va complicando el tema aparentemente, pero como ya tengo las bases es muy sencillo poderlo demostrar o muy sencillo poder utilizar la idea o resolver el problema. Entonces se recomienda ampliamente eso. Para ello vamos a comprobar la fórmula de la componente del vector A sobre el vector B. Para que no se nos olvide vean incluso de manera escrita, A está sobre B, entonces la componente del vector A sobre el vector B. ¿De dónde sale toda esta idea? Bueno, hagamos el siguiente diagrama. Esto de aquí corresponde al vector A. Y luego esto de aquí corresponde al vector B. Si yo quisiera saber cuál es la componente, pues puedo recordar un poco acerca de la materia de física o incluso también aquí, ya lo hemos mencionado, si yo tengo un ángulo y quisiera saber cuánto afecta este con respecto a este vector, pues voy a utilizar la función coseno. El largo de este vector, el largo, corresponde a la magnitud de A. Ahora, el largo que va de aquí hasta acá es la magnitud de B, pero yo no quiero saber cuánto tiene el largo de aquí hasta acá, sino más bien esta parte a qué corresponde. Bueno, pues corresponde a la magnitud de A, justamente que es la que tenemos aquí, pero afectada por la función coseno de teta. ¿Por qué se afecta con coseno? Porque es el que me va a estar relacionando el cateto adyacente con la hipotenusa, por eso utilizamos esto que está aquí. Por lo tanto, nosotros podemos sacar la siguiente conclusión, ¿sí? Yo le voy a decir que la componente de un vector A va a ser igual a la magnitud de A por el coseno de teta. Entonces, la magnitud de A por el coseno de teta. Eso nada más es la pura componente, que es esta parte. Pero yo no quiero saber únicamente la componente del vector A. Yo quiero saber la componente del vector A sobre el vector B. Entonces, como es el vector B, aquí lo vamos a poner. Y para ello, pues como estoy relacionando al vector B, lo voy a multiplicar, pero también lo voy a dividir. ¿Sí? Incluso, pues una cantidad entre la misma cantidad, pues me da 1 y no se altera. Pero aquí lo hice con la siguiente maniobra, por el siguiente artificio. Esto de aquí ya lo hemos visto y esto equivale al producto punto del vector A con el vector B sobre la magnitud de B. Entonces, la manera ya lo hemos comprobado, una manera sencilla. Entonces, la componente del vector A va a ser igual al producto punto del vector A con el vector B sobre la magnitud de B. Incluso es fácil recordar la magnitud de B porque aquí como está bajo B, acá también tiene que estar B. Y una forma alterna para comprender esto y que sea más rápido, pues simplemente ponemos el vector A por el vector B sobre la magnitud de B. Y si ustedes observan, esto es el vector unitario. Un vector entre su magnitud es el vector unitario. Y así es como podemos nosotros utilizar la fórmula. Saber qué tanto afecta este vector con respecto a esto. ¿De qué se trata de la componente? Pues ver qué tanto lo podemos afectar. Hagamos un ejemplo sencillo de cómo es que trabaja esto de la componente. Supongamos nosotros que tenemos una caja. Este es el piso. Una caja con cierto peso. Si yo estoy más alto que la caja y le hago un empuje, una fuerza hacia acá para tratarla de recorrer, esa fuerza se va a descomponer
una parte horizontal y otra parte vertical. Porque la fuerza tiene una inclinación. Entonces, todo lo que yo aplique, no nada más se va a ir de forma horizontal, sino también de forma vertical, y estoy perdiendo fuerza. Tal vez si estoy utilizando 10 newtons en toda esta fuerza, a lo mejor solamente 7 se ocupan para empujar la caja y 3 se ocupan para empujarla hacia abajo, no hacia la derecha, que es lo que quiero. ¿Qué es lo que haría yo para tener una fuerza mucho más eficiente con la fuerza con la inclinación que la vaya a utilizar? Bueno, pues la manera más fácil es justamente, si la quiero desplazar a la derecha, pues que toda la fuerza esté de manera horizontal. Y así ya lo puedo utilizar. Ahora, cuando llega a ser la fuerza inclinada, pues necesito saber esta fuerza, qué tanto es lo que me afecta con respecto a la horizontal, que es la que me interesa, y esa es la parte también llamada como componente. ¿Sí? Por eso nosotros en la materia de física, específicamente en el área de estática, o también la materia estática, cuando nosotros estábamos trabajando, seguido nos decían, bueno, si voy a tener una fuerza con inclinación, ¿qué función es la que me funciona? Valga la redundancia, la función seno o coseno. Ya dijimos nosotros por qué estamos utilizando coseno, pero se puede ver de otra perspectiva y puedes usar seno. Pero siempre, aquí para efectos de esta componente, vamos a utilizar coseno. Y esta es su fórmula. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, pues vamos a resolver un problema para poderlo analizar y ver qué es lo que nos da como resultado, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, dos vectores. Tengo un vector A de componentes 2, 1 y menos 1. Y tengo un vector B de componentes 4, 0 y 3. Y me dicen que halle la componente, que encuentre la componente del vector A sobre el vector B. Y también lo puedo hacer al revés, la componente del vector B sobre el vector A es exactamente lo mismo en la fórmula, pero a la hora de aplicarlo, pues hay que ver qué es lo que vamos a meter de datos. ¿Sí? Entonces, me piden encontrar la componente del vector A sobre el vector B. Si yo reviso, una de las cosas que me interesa es justamente encontrar la magnitud de A, encontrar la magnitud de B, ¿sí? Y también implica el coseno. Esa es una parte, ¿sí? Que lo puedo hacer. O inclusive, si ustedes observan aquí, esto es un producto punto. Dijimos que el producto punto, a final de cuentas, es un producto escalar. Entonces, pues ya tengo el vector A, ya tengo el vector B, nada más encuentro la magnitud de B. Vamos a encontrar esa magnitud. Entonces, aquí lo voy a desarrollar. La magnitud de B es igual a la raíz de 4 al cuadrado más 0 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a la raíz de 16 más 9, y esto es igual a la raíz de 25, que al final me queda 5. Entonces, la magnitud de B es de 5. B tiene magnitud 5. Por lo tanto, yo puedo hacer el artificio de la siguiente manera. Revisando aquí me dice, pongo el vector A, y el vector A es 2, 1 y menos 1. Y eso lo voy a hacer producto punto, pero con el vector B. Y el vector B me dice que tiene componentes 4, 0 y 3. Sobre su magnitud, que es 5. La magnitud es 5. Entonces aquí voy a hacer la operación. Esto va a ser igual a 2, 1, menos 1. Producto punto con 4 sobre 5. 0 entre 5 me da 0. Y 3 entre 5. Y recordemos, como es producto punto, pues sería primera componente por primera componente más segunda por segunda más tercera por tercera. Entonces, 2 por 4, 8. Sería 8 quintos. Más 1 por 0, 0. Menos 1 por 3 quintos sería menos
3/5 y al final de la reducción de esto me quedaría, si yo reviso, 8 menos 3 me da 5/5 y al final me da 1. Y el resultado de esa operación que me estaban preguntando, la componente del vector A sobre el vector B, pues quedamos que es igual a 1.